Hablamos con Julieta Petit, estuvo hace muy poco aquí en nuestros estudios, es psicóloga especialista en niños. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lamentablemente tenemos que estar hablando de un nuevo caso de este tipo, abuso en un jardín de infantes. Sí, la verdad que es lamentable. Por otro lado, recién escuchaba lo que decía la ministra y está buenísimo que intervengan y que hagan las cosas como se deben hacer, pero lo que a mí me preocupa es que estos son los casos que salen en la tele, pero hay muchísimos casos y nunca vi que interviniesen de manera tan rápida, ¿no? Así que, digamos, esto estaría bueno que se implemente en todos los casos en los que hay niños en riesgo, digamos. Julieta, de este tema nosotros hemos hablado muchas veces y vos has venido aquí también y me parece que no es reiterativo, sino que sirve decir algunos tips como para que preste atención un papá o una mamá que quizás lo manda al jardín todo el día o un rato largo porque tiene que trabajar, porque no tiene otra opción. ¿Y cómo se da cuenta? Porque lo que primero que debe hacer a esta hora los padres de ese colegio es estar cuestionándose a sí mismos, confiando en ese jardín, lo dejaron. Pero toda esa parte debe estar pasando. ¿Qué tips pueden tener para darse cuenta que algo está pasando? ¿Ese u otra cosa, no? Sí, mira, en el caso de los niños, cualquier cambio en la conducta habitual del nene debería ser un llamado de atención. Por supuesto, no siempre de abuso sexual, pero sí por lo menos de que algo está pasando, ¿no? Puede ser o retroceder en conductas que ya había superado, como hacerse pis, o bueno, escuchaba a las madres de este jardín que decían que los nenes no retenían, se hacían caca, o estar muy irascibles, o realmente tener miedo a una persona, o nombrar a una persona constantemente y tenerle miedo, sin razón aparente, digamos, y cualquier cambio en la conducta y el humor del nene. Eso sería como lo más visible. ¿Cualquier amenaza al chico ejerce como inhibidor de lo que pueda llegar a decir? Lo que se sabe es que el cocinero los amenazaba con dejarlos sin postre, por ejemplo, si llegaban a decir algo tan trivial como o tan mínimo como eso, para el chico ejercía como una amenaza real. Sí, con los nenes funciona así, porque es decir, el abuso tiene todo un proceso en un niño hasta que el niño intuitivamente se da cuenta que algo está pasando ahí que no corresponde, ¿no? Al no tener la información concreta respecto de la sexualidad, es más intuitivo, como que se va dando cuenta que algo le incomoda o no le gusta o este señor le da miedo, digamos, algo así muy básico. Y sí, cualquier amenaza podría resultarle, sí, válida, digamos, para un nene. Bueno, Julieta, yo sigo dando vueltas sobre el mismo tema porque me parece que es lo que cada uno tiene que estar atento. Esto vos decías, cualquier cambio de situación. Esto puede ser de la actitud del nene, puede ser por otras cosas también. Y es muy difícil que el nene te lo cuente, que te diga qué. La verdad que no me lo quiero ni imaginar y ni me imagino la situación. ¿Y cómo se sigue después? Tiene un cambio de actitud, vos hablás con el nene no sé ni si se da cuenta que está mal, que está bien, le pasa, pero me explico, es muy difícil llegar. ¿Cómo siguen esos pasos después? Mira, en principio yo creo que es un trabajo anterior que tiene que ver con lo preventivo de generar en el niño la confianza. Como o sea, hablar acerca de las... Vos le tenés que ir diciendo a tu nene que va a la escuela, no sé, como guiarlo, que está bien y que está mal. Puede confiar en vos, que cualquier cosa que le incomode te lo puede contar, que aunque le digan que le van a hacer algo, siempre puede confiar en vos, digamos. Estas cosas sin meter ideas, ¿no? Porque también hay nenes que no sufren estas situaciones y por ahí uno les genera un miedo y no tiene sentido. Y después, digamos, una vez que está consumado el hecho y que el nene habló y todo, bueno, es un trabajo bastante intenso respecto de lo terapéutico para que puedan recuperarse y superar el trauma, ¿no? ¿Esto eso, bueno, se supera? Es un poco más complejo. Cuanto antes se interviene, sí. Sobre todo si son nenes chiquitos, si uno interviene rápidamente, tienen un buen pronóstico de recuperación. El tema es cuando uno se entera, no sé, 10 años, 20 años después, que también, pero que es mucho más
más tedioso, digamos, el recorrido que tiene que hacer la persona. Julieta, y en los jardines, en las escuelas y demás, ¿qué debería haber? ¿Qué otro tipo de control debería haber? Debería haber más... Yo no sé si a este cocinero le habían hecho o no, porque justamente capaz que como era cocinero pensaron que no iba a tener ningún contacto con los nenes y después terminaba teniendo. La verdad que no sé cómo es en este caso. Pero habría que tener un control desde el Ministerio de Educación de la provincia, de la nación, de cada provincia. No lo hagamos con una bandera política, sino simplemente una orden nacional, digamos, de cualquier caso sea el Estado para siempre, no sé, una pericia psicológica a cada empleado que tenga que ver, desde que el que limpia hasta el maestro más puntual, deberían tener todos, y eso hoy no existe, evidentemente. No, y si existe, claramente no está bien efectuado. Claro. Creo que eso sería fundamental, y después en el colegio en sí mismo, yo no entiendo cómo un nene terminó en el área de cocina o con el cocinero y no había un auxiliar o su maestra o, digamos, todas las precauciones que se supone que debe tener un jardín, ¿no? Claro. Pero de todas formas, ponele que llegó a ese lugar porque, no sé, eran 40 y había una maestra sola, porque también estas cosas pasan, este control, evidentemente en un montón de cosas se está fallando. Lo que primero debería pasar es que haya un control. A ver, en este jardín, ¿cuántas personas trabajan? El portero, 3 personas que limpian, un cocinero, una cocinera, y todo el que tenga, el que potencialmente pueda tener un contacto, deberían todos tener una pericia para saber cuál es su vida. Digamos, podría pasar tranquilamente que la pericia salga bien, porque es muy común, y bueno, y que de todas formas esto suceda. Por eso digo que como debería ser más interno, como que funcione lo que tiene que funcionar y lo que esté implementado, que funcione, no que esté implementado de palabra. Por eso decía, no tengo ningún interés político, digo, pero esto decía respecto de la ministra, que... Es decir, los nenes están en desprotección todos los días, no cuando salen en la tele. Claro, claro. Todos los días. Y esto hay que resolverlo día a día. Claro. ¿Entendés? Además, en este caso no es un solo chico, son varios, con lo cual, evidentemente, había digamos, estos errores, si es que por qué el chico estaba en la cocina o por qué se daban. No una sola vez. Claro, no era que en un determinado momento, bueno, y como decía, lo que decía Julieta, que esto se saben, que un montón de cosas no se saben. Claro, absolutamente. Y por otro lado, yo escuché que en este colegio ya había habido otras denuncias, ¿no? Y esto es lo que hace que los padres no se vayan y quieran pegarle al director, digamos. Eso no lo resuelve. Yo entiendo que la indignación lo genera, pero no hay nada que regule la seguridad de un nene en ningún lado. Y en el colegio es fundamental, porque pasan la mitad del día. Claro. Julieta, gracias por este contacto. No, de nada, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Era Julieta Petit, psicóloga especialista en niños. Cada profesión tiene su parte buena y mala, seguramente. Yo estaba pensando en el policía. Una persona lo estaba recriminando claramente, no sé si recriminando, le decía, le hablaba, indignado. Seguramente el policía tenía más ganas de estar del lado del que reclamaba que defendiendo al cocinero o al director o lo que sea. Claro. Pero tenía que estar protegiendo al otro, ¿no? Qué locura. Cuando se dan este tipo de casos es tan difícil poder regular el accionar de los papás de un chico. ¿Cómo lo parás? ¿Por qué lo parás, además? No solo cómo, ¿por qué lo parás? No, y además cuando el colegio, como fue en un primer momento, no dice absolutamente nada, no da respuestas, no abre puertas, no contiene, no nada. Bueno, eso hay que regularlo evidentemente.